Educación religiosa reformada, católica. Mariluz Serna, Laura Vargas, Lizeth Valero, Mónica Rodríguez. Universidad del Tolima. Religiosa reformada hizo una difusión de la reforma protestante en Europa y obligó a la Iglesia Católica a la lucha directa contra aquella y a la reforma interna de la misma. Aquí surgió la Contrarreforma que duró 2 siglos, donde quería suprimir el sentido crítico de la razón y someter a la religión a las dictaduras de la autoridad romana. En el Concilio de Trento se limitó a recomendar a los obispos la creación de escuelas y a la mejora de las que ya habían, en donde se tuviera en cuenta a los niños pobres y la instrucción gratuita. También se creó la Inquisición, que servía para investigar los escritos de personas sospechosas que pertenecieran al movimiento reformador dentro y fuera de la Iglesia. La educación de los jesuitas. La Compañía de Jesús fue creada por Ignacio de Loyola y reconocida por el Papa en el año 1540. Comenzaron implementando la confesión, la predicación y la catequización. Luego tomó fines educativos. La educación de los jesuitas está regulada por el Radio Studio Room, plan de estudios que se aprobó en el año 1599. Los colegios. Los colegios se dividen por lo general en dos partes. Una de estudios inferiores, constituidos por los equivalentes a la educación secundaria, y otro a los estudios superiores de carácter teológico e universitario. Las materias de enseñanza en los colegios inferiores venían a ser las mismas que la de los colegios humanistas, sobre la base del latín y el griego, la gramática y las matemáticas, mientras que en los superiores se incluía la teología, la filosofía y algunas ciencias. Los métodos de enseñanza eran propios de las escuelas humanistas. Consistían en la lección o prelección, la explicación, la repetición, la composición, métodos predominantemente verbales y en gran parte memoristas y formalistas. Se da importancia a la locución, la redacción, la lectura y comentario de textos clásicos. La disciplina de los jesuitas está basada en la emulación tanto individual como colectiva, lo que llevaba a que los alumnos fueran bastante competitivos, manteniendo una vigilancia permanente hacia sus compañeros y por ende comunicaban las faltas cometidas por otros. Esto llevaba al espionaje y acusación impropios de una sana educación moral. En cuanto a las características de la educación, tenemos que era gratuita, que se centraba más en la educación secundaria que en la primaria, que iba dirigida principalmente a los adolescentes de clase burguesa y que esta educación se basaba en la formación del hombre cristiano dentro de las doctrinas de la Iglesia Católica. En cuanto a las desventajas de la educación de los jesuitas, tenemos que se descuidaba todo carácter realista y científico, que los alumnos carecían de toda naturalidad y espontaneidad y faltaba la independencia intelectual y el sentido crítico y personal. Ya todo estaba hecho y descubierto, al alumno le quedaba la función receptiva y pasiva. Hablando de los aspectos positivos, tenemos que escogían cuidadosamente a los maestros, pues estos eran entrenados y educados de maneras especiales, tenían un conocimiento y trato personal psicológico hacia los alumnos y no solamente se inclinaban en la educación intelectual, sino también en la educación integral, hablando de la física, la estética y la moral. La educación de otras órdenes religiosas están las Ursulinas para la educación de niñas con espíritu Contrarreforma, la Congregación de Jesús para la educación de sacerdotes de parroquia, la Congregación para la catequización de japoneses, las Hermanas de Nuestra Señora para la educación de niñas, la Congregación de Escuelas Pías para la educación de niños pobres. Pedagogos y educadores de la educación católica. En la religión católica hay dos educadores muy importantes, que son Ignacio de Loyola y José de Calasanz. Loyola fundó la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. Redactó Ejercicios Espirituales, que es un libro de meditación, oración y ejercicios mentales. Y en 1623 fue canonizado por el Papa Gregorio XV debido a sus ejercicios espirituales, que han servido como modelo para la mayoría de las misiones y retiros católicos. José de Calasanz fue un sacerdote católico, pedagogo y santo español. Fundó la primera escuela gratuita de Europa. Fue un pionero de la educación colectiva. Es uno de los precursores de la pedagogía moderna. Creó, organizó y sistematizó la enseñanza escolar graduada y por niveles y ciclos de enseñanza primaria y en una cierta formación profesional. Calasanz y Loyola tuvieron que luchar con las instituciones e intereses de su época y de su credo, pero ambos han dejado un rastro profundo en la educación católica. Calasanz en la primaria y Loyola en la secundaria, es decir, en la educación de la infancia y la adolescencia respectivamente.